Hay un momento, quizás a las 3 de la mañana, en que despiertas. No por una alarma, ni por un ruido exterior, sino porque tu propia mente ha decidido que es el momento perfecto para revivir cada error, cada ofensa, cada palabra no dicha de la última década. Te encuentras en un combate interno con fantasmas de eventos que ya caducaron, y la tensión que sientes en el pecho y en la mandíbula es tan real como si la amenaza estuviera frente a ti. O quizás lo sientes en el tráfico, cuando un desconocido te cierra el paso, o un colega te ignora en una reunión. La situación dura 3 segundos, el evento externo se desvanece, pero la oleada de rabia, la necesidad de justicia o venganza, el diálogo interno de reproche, te consume durante 20 minutos. Si te detienes un instante a observar, verás que la verdadera carga no es el incidente inicial, sino el esfuerzo mental que invertimos en resistir o revivir ese incidente. El dolor inicial, la incomodidad, es parte del coste de estar vivo. Pero la fatiga que te agota al final del día, el peso que te impide dormir, esa es una creación de tu propia maquinaria mental. Una máquina que no sabe cómo apagar el motor. Parece que estamos atrapados en la ilusión de que somos libres, de que controlamos nuestra dirección. Pero en realidad, la mayoría de nosotros vivimos como esclavos de un diálogo interno incesante. Nos decimos, yo no soy mis pensamientos, lo cual es una verdad profunda que debemos integrar. Pero también es cierto que, si no eres tus pensamientos, estás constantemente siendo arrastrado por ellos, manipulado por ellos, obligado a reaccionar a sus urgencias. No somos libres de ellos, al menos no hasta que entendemos su mecanismo. Esta es la esencia de la gran trampa que la sabiduría milenaria de Oriente y Occidente buscó desmantelar. Creemos que la incomodidad viene del exterior, de la crítica, de la falta de dinero, de la enfermedad. Pero si observas con esa precisión quirúrgica que distingue al sabio, verás que la verdadera carga no es el incidente inicial, sino el esfuerzo mental que invertimos en resistir, juzgar o revivir ese incidente. Es la fatiga de la mente que nunca se permite estar simplemente en lo que es. Esta fricción constante con la realidad, esta insatisfacción que se arrastra debajo de todas nuestras alegrías temporales, es lo que el budismo llama dukkha. No es meramente sufrimiento, en el sentido occidental de agonía, sino una experiencia más sutil y omnipresente. La imperfección, la inestabilidad, la insatisfacción inherente a toda experiencia condicionada. Dukkha es esa sensación persistente de que algo falta, de que las cosas deberían ser diferentes, de que esta paz que acabo de encontrar no durará. Es la ineludible verdad de que todo lo que nace debe morir, y todo lo que se une debe separarse. Los maestros budistas, con una claridad desarmadora, nos dejaron una imagen brutal, pero honesta, para entender la fuente de nuestro sufrimiento opcional. La analogía de la segunda flecha. Imagina que te disparan una flecha. El dolor físico, la herida, el impacto inicial es inevitable. Eso es la vida. Es la pérdida, la enfermedad, el fracaso, la crítica, la injusticia. Es la primera flecha. Nadie, ni siquiera el sabio más iluminado, es inmune a la primera flecha. El dolor es un hecho biológico y existencial, pero luego, el ser humano, en su ingenio para complicar su existencia, se dispara una segunda flecha a sí mismo. Esta segunda flecha es el juicio, el reproche, la autocompasión tóxica, la rabia autoinducida, la historia que construye sobre el dolor inicial. La primera flecha causa dolor. La segunda flecha es la que causa el verdadero sufrimiento prolongado. La primera llega de fuera. La segunda siempre, sin excepción, es autoinfligida. Si alguien te critica en el trabajo, primera flecha, la segunda flecha es el diálogo. No debería haber dicho eso. Soy un fracaso. Esto me pasa siempre. Debo vengarme.
La primera flecha es el hecho. La segunda flecha es la narrativa. Y la mayoría de nosotros pasamos la vida entera tratando de esquivar las primeras flechas, cuando lo verdaderamente transformador, lo que nos devuelve la libertad, es aprender a soltar la segunda. ¿Qué impulsa esta segunda flecha? ¿Por qué somos tan eficientes en autoflagelarnos? Es impulsada por Tanja, la sed, la avidez, el deseo vehemente de que la experiencia sea diferente de lo que es. ¿Deseas que el conductor hubiera sido más cortés? ¿Que el pasado no hubiera sucedido? ¿Que el cuerpo no doliera? ¿Que la mente se callara? Esta taña no es un simple anhelo. Es una fuerza poderosa que nos obliga a rechazar el presente. Es la sed insaciable de permanencia en un universo de cambio. Y cuando esa sed se solidifica, cuando la tomamos y la convertimos en una creencia inamovible, en yo soy la víctima de esto, o mi felicidad depende de que esta situación se resuelva como yo quiero, entramos en el reino de Upadana, el apego o la adherencia. Upadana es el proceso de convertir el deseo, Tanja, en una posesión rígida, en una identidad. Dejas de simplemente desear que la crítica cese y te apegas a la idea de que eres una persona que no merece ser criticada o que la persona que te criticó es tu enemigo eterno. Convierte el dolor inicial en un cimiento para tu ego. Entender el mecanismo de la segunda flecha es el primer paso para desmantelarlo. Es reconocer que no podemos controlar la primera flecha, pero sí podemos, en cada instante, elegir si nos disparamos la segunda. Este reconocimiento, esta honestidad brutal sobre cómo funcionamos, es lo que nos empieza a liberar de la esclavitud de nuestros propios patrones mentales. Lo que estamos buscando no es un estado de paz externa, sino la habilidad de observar la primera flecha sin levantar el arco de la segunda. Si este entendimiento resuena contigo, si sientes esa punzada de reconocimiento que dice «esto soy yo», te invito a quedarte en la llave del iluminado. Este es un espacio para aquellos que buscan la verdad desnuda, no el consuelo fácil. Si valoras esta perspectiva, considera suscribirte y dar un me gusta para que esta enseñanza pueda llegar a más mentes que están listas para ver. Pero ahora debemos profundizar. ¿Cómo se manifiesta exactamente este apego, este upadana, en nuestra vida diaria? Y lo más importante, ¿cómo se desarma el arco y se suelta la cuerda de la segunda flecha justo antes de dispararla? Para responder a eso, debemos examinar la naturaleza fundamental de lo que creemos ser, la ilusión del yo que sostiene todo este mecanismo. Debemos mirar directamente al corazón del sufrimiento, no para regodearnos en él, sino para diagnosticarlo. El Buda nos enseñó que la vida, tal como la experimentamos, está marcada por dukkha. Mucha gente traduce dukkha simplemente como sufrimiento, pero esa es una traducción perezosa que nos priva de su poder. Dukkha es la insatisfacción inherente, la sensación sutil de que algo anda mal, la incomodidad persistente que sentimos incluso cuando hemos logrado todo lo que nos propusimos. Es el reconocimiento subconsciente de que todo lo que construimos, todo lo que amamos, todo lo que somos, es impermanente. Es la olla hirviendo de la existencia que, incluso en su punto más tranquilo, nunca está del todo quieta. Piensa en ese momento de éxito, el ascenso, la relación estable, la casa nueva. Hay un pico de alegría, una euforia breve y luego, invariablemente, un descenso. No volvemos al estado inicial, volvemos a un estado de búsqueda, de ¿qué sigue? Ese vacío inmediato después del logro es dukkha. Es la primera flecha, la realidad de la impermanencia, anicca, clavada en nuestra carne. Y es aquí donde entra el mecanismo fatal de la segunda flecha, impulsado por Tanja. Tanja es la sed, el anhelo desesperado, la búsqueda frenética de algo externo que calme la incomodidad de dukkha. Cuando sentimos la primera flecha, el dolor inevitable, la pérdida, la crítica, la enfermedad,
Nuestra mente, condicionada para la estabilidad, grita: no quiero esto, quiero que sea diferente, quiero que se detenga. Esta sed no es un simple deseo, es una exigencia. Es la creencia profundamente arraigada de que podemos controlar la realidad para que se ajuste a nuestras preferencias internas. Taña es lo que nos hace agarrar el arco. Queremos más placer. Queremos que el dolor desaparezca. Queremos que nuestra identidad sea inmutable. El problema no es sentir la sed. El problema es la acción que sigue a la sed. Imagina a un viajero exhausto en el desierto. La sed es la primera flecha, la necesidad física real. Pero si ese viajero, en lugar de buscar agua con calma, comienza a alucinar, a correr desesperadamente hacia espejismos, o peor aún, a culpar al sol, al desierto y a sí mismo por su situación, está disparando la segunda flecha. Está añadiendo el sufrimiento mental, la frustración, la negación, la rabia, a la incomodidad física real. La sed, tanja, se solidifica en upadana, el apego. Y es upadana el nombre que la filosofía budista da a la mano que sostiene el arco de la segunda flecha. Upadana no es amor, ni aprecio, ni siquiera un simple deseo. Es una adhesión, un aferramiento con garras. Es cuando transformamos un deseo en una necesidad existencial, cuando hacemos de un resultado externo la base de nuestra valía interna. ¿Cómo se manifiesta este apego en la vida moderna? Se manifiesta de 3 formas principales, todas ellas diseñando la trayectoria de tu segunda flecha. Primero, el apego a los placeres sensoriales. Queremos que la sensación agradable no termine. Cuando la comida deliciosa se acaba, cuando la conversación inspiradora concluye, cuando el sexo termina, disparamos la segunda flecha. ¡Qué lástima que se haya ido! ¡Necesito más! Y así, la mente comienza a planificar cómo recrear esa sensación, rechazando activamente el momento presente. Segundo, el apego a las opiniones y a la identidad. Este es quizás el más tóxico de todos. Upadana a la identidad se manifiesta como el miedo mortal a ser incorrecto, el terror a ser visto como imperfecto o insuficiente. Si alguien critica tu trabajo, la primera flecha es el pinchazo de la crítica. La segunda flecha es la tormenta mental que generas. No pueden pensar eso de mí. Soy un experto. Mi valor está siendo atacado. Te aferras a la idea de ¿quién crees que eres? Como si fuera una roca inmutable, y cuando la realidad la erosiona, disparas la flecha del resentimiento, la justificación y la autocompasión. Te conviertes en el defensor de un castillo que no existe. Tercero, el apego a la creencia de que el sufrimiento debe cesar. Paradójicamente, el mayor apego es el apego a la ausencia de dukkha. Nos apegamos a la idea de que la vida debe ser fácil, predecible y justa. Cuando la vida no cumple con esta fantasía, disparamos la flecha de la victimización o de la rabia contra el universo. La segunda flecha no es el dolor de la pérdida, es la negación de la pérdida. No es el dolor de la crítica, es la defensa de la imagen. Para ver esto en acción, permíteme contarte la parábola del maestro y la taza. Un joven monje, recién llegado a la sangha, estaba muy orgulloso de la hermosa taza de cerámica que había traído consigo. Era su posesión más valiosa. El maestro, un hombre de profunda sabiduría y pocas palabras, notó el cuidado obsesivo del joven por la taza. Un día, mientras bebían té juntos, el monje dejó su taza sobre una roca inestable. El maestro, sin decir palabra, la empujó suavemente con el pie. La taza cayó y se hizo añicos. El joven monje sintió la primera flecha, el shock, la tristeza por la pérdida de algo hermoso, el pinchazo de la sorpresa. Pero antes de que pudiera reaccionar con la segunda flecha, la ira, la acusación, el lamento, el maestro simplemente dijo: «Esta taza, el momento en que la compraste, ya estaba rota. Tú solo no lo habías visto aún».
El joven monje entendió en ese instante. El dolor inevitable de la pérdida, la primera flecha, era la realidad material de la taza rota. Pero el sufrimiento adicional, la segunda flecha, habría sido su upadana, su apego a la permanencia de la taza y a la fantasía de que el mundo debería preservar sus objetos. Al saber en el fondo que la taza ya estaba rota desde el principio, por la ley de Anika, la impermanencia, el joven pudo soltar el apego a la expectativa. La sabiduría no consiste en evitar que te claven la primera flecha. La sabiduría consiste en entender que la primera flecha siempre viene con la etiqueta de temporal. La liberación reside en no levantar la mano para disparar la segunda. La gente a menudo me pregunta, si todo es impermanente y causa dukkha, ¿debemos entonces dejar de desear cosas buenas, dejar de amar, dejar de intentar? Esa es una mala interpretación peligrosa. El camino no es la inacción. El camino es la acción sin upadana. La diferencia es sutil, pero crucial. Desear construir una carrera exitosa es tan constructiva si se hace con desapego. Pero cuando esa carrera se convierte en upadana, cuando el fracaso en un proyecto se siente como la muerte de tu alma, ahí es cuando el apego ha tomado el control. Un guerrero estoico entrena para la batalla con diligencia. Desea ganar. Pero si pierde, no se dispara la flecha de la vergüenza autodestructiva. Él ve la pérdida como información, como el inevitable resultado temporal de fuerzas que en parte estaban fuera de su control. Su apego estaba en el proceso y la virtud, no en el resultado. Para desarmar la segunda flecha, debemos primero identificar el rostro de nuestro upadana. Cuando sientes esa tensión en el pecho, ese nudo en el estómago después de un evento negativo, pregúntate, ¿estoy sufriendo por el evento en sí, la primera flecha, o estoy sufriendo por mi resistencia mental al evento, la segunda flecha? Si la respuesta es resistencia, estás activando el mecanismo. Estás diciendo, esto no debería ser así, yo no debería sentir esto. Y esa negación es el combustible que Tanja usa para disparar la flecha del sufrimiento autoimpuesto. La clave de la transformación no está en reprimir la emoción, sino en ver la emoción en su contexto de impermanencia. El miedo a perder tu trabajo es real, primera flecha. El apego es la narrativa de que, sin este trabajo, soy un fracaso. La flecha que te hiere profundamente no es el miedo, sino la identificación con la narrativa. Aquí es donde la práctica se vuelve esencial. No podemos simplemente teorizar sobre el desapego. Debemos entrenar nuestra mente para soltar el arco antes de que la cuerda se tense. Debemos aprender a crear un espacio de conciencia entre el dolor y el sufrimiento. Este espacio es la llave de la liberación. Es el momento de la pausa. Cuando sientas la incomodidad, cuando la mente comience a girar y a construir escenarios de desastre o a justificar tu rabia, tienes una ventana de oportunidad, un milisegundo de elección. Esta ventana se llama atención plena y es el único lugar donde podemos desmantelar el engranaje del upadana. Si este diagnóstico resuena contigo, si sientes que la vida te ha estado disparando flechas de sufrimiento autoimpuesto, te invito a dar un me gusta y compartir esta enseñanza. Es la forma de asegurar que esta sabiduría que ha liberado a generaciones de mentes continúe extendiéndose. Ahora pasaremos a la práctica concreta. Te voy a ofrecer una técnica de 3 pasos, un ritual mental simple pero poderoso que puedes usar hoy mismo para interceptar la segunda flecha en vuelo. No mañana, no cuando estés de vacaciones, sino en el momento exacto en que la incomodidad de dukkha intente transformarse en la tortura de upadana. El camino hacia la liberación no es un gran salto, sino una secuencia constante de pequeñas elecciones conscientes. La primera flecha, ese dolor físico o emocional, es la manifestación de dukkha en su forma más pura.
Es la punzada inevitable de la existencia, la pérdida, la enfermedad, la frustración de un plan fallido. Es un hecho. Es la vida siendo vida. Es el precio de estar encarnado en un universo de constante cambio. Esta flecha golpea a todos, sin excepción, desde el mendigo hasta el emperador. No podemos controlarla, y la sabiduría de la aceptación se aplica aquí. Esto es lo que es. Pero la mente, entrenada en la ilusión de control y en la búsqueda incesante de placer, no soporta la simple realidad del dolor. Inmediatamente después del impacto de la primera flecha, surge Tanja, la sed, el ansia voraz que grita: «Esto no debería ser así. Yo no merezco esto. Necesito que esto pare ahora mismo. Exijo una realidad diferente». Esta tanja por una realidad diferente es el combustible que dispara la segunda flecha. Cuando disparamos esta flecha de resistencia, ya no estamos lidiando con el dolor original, sino con Upadana, el apego, el aferrarse a la idea de que la vida debe ser cómoda, justa y predecible. Es el clinging a una realidad que ya no existe o que nunca existió. Estamos anclando nuestra conciencia en el pasado, debería haber sido, o en un futuro imposible. Debo escapar de esto, perdiendo el único lugar donde la paz es posible, el ahora. Permíteme ilustrar la diferencia con una imagen simple. Imagina a un jardinero que ha dedicado meses a cultivar una orquídea rara. Llega una tormenta repentina y destruye la planta. La primera flecha es el dolor de la pérdida, la realidad de la orquídea rota. Es dukkha. El jardinero siente la tristeza, la decepción. Esto es natural y transitorio, pero el jardinero tiene una elección. Puede aceptar la realidad de la tormenta y empezar a limpiar, eligiendo la sabiduría. O puede pasar la noche golpeando el suelo, gritando: «Injusticia. Mi esfuerzo fue en vano. Maldita tormenta». Esta rabia, este aferrarse al estado anterior de la orquídea intacta, eso es Upadana. El dolor de la orquídea ya pasó. Ahora el jardinero está sufriendo por su propia resistencia a la naturaleza de Anika, la impermanencia. Quizás pienses que esto solo aplica a grandes tragedias. No, sucede 100 veces al día. Cuando un correo electrónico interrumpe tu concentración y sientes un pico de irritación, primera flecha, e inmediatamente te dices: «No puedo trabajar así, mi día está arruinado, necesito un ambiente perfecto», segunda flecha de Upadana. O cuando alguien te critica sutilmente, primera flecha, y pasas las siguientes 3 horas analizando la conversación, construyendo argumentos de defensa que nunca usarás, sintiendo cómo el resentimiento te quema por dentro, segunda flecha. La primera flecha te hirió. La segunda flecha la clavaste tú mismo y giraste el asta repetidamente. El gran error, la madre de toda neurosis, es creer que si eliminamos la primera flecha, la segunda desaparecerá. No es verdad. La segunda flecha es autogenerada. Es una elección, aunque sea una elección inconsciente. La mente se ha acostumbrado a este patrón de autotortura y lo confunde con pensar, con resolver o incluso con sentir. Pero no es sentir, es reaccionar. Es la mente devorándose a sí misma. La única forma de detener el ciclo de sufrimiento crónico es entrenar la mente para que, cuando el dolor inevitable toque a tu puerta, en lugar de invitarlo a quedarse para cenar y discutir su injusticia, simplemente observes su forma, reconozcas su naturaleza transitoria, Anika, y permitas que pase sin alimentar la llama de Tanja. Debes convertirte en el guardián de tu propia mente, el vigilante en la puerta. Tu trabajo no es luchar contra el dolor de la primera flecha, sino crear una distancia sagrada entre ese dolor y tu respuesta. Es el arte de la pausa. Te invito a reflexionar sobre la gran lección que los sabios de Oriente y Occidente nos dejaron. No puedes controlar el clima, pero sí puedes controlar la vela. No puedes controlar la primera flecha, pero sí puedes elegir no disparar la segunda.
Este es el poder radical de la consciencia. Es la diferencia entre ser una víctima de tus circunstancias y ser el arquitecto de tu paisaje mental. Y este entrenamiento, esta disciplina de ver, es lo que constituye la práctica de la llave del iluminado, la comunidad de aquellos que eligen la claridad sobre la comodidad inmediata. La técnica que te ofrezco ahora se llama el respiro del observador. Es tu herramienta para crear esa distancia, para desarmar el mecanismo de Upadana justo antes de que se dispare. Necesitarás 3 pasos, sencillos en su enunciado, pero que requieren tu compromiso total. Si esta visión de paz resuena contigo, te invito a unirte a este camino suscribiéndote, para que esta enseñanza, la más antigua y vital, continúe extendiéndose. Ahora, vamos a la acción. El respiro del observador tiene 3 fases que deben ejecutarse en el instante del impacto. El respiro del observador tiene 3 fases que deben ejecutarse en el instante del impacto. La primera fase es el alto corporal. Cuando el dolor, la primera flecha de la vida, el dukkha inherente, golpea, tu reacción automática es tensar, resistir y huir. El alto corporal significa que debes detener toda reacción física y mental. Ancla tu atención en el cuerpo. ¿Dónde sientes la punzada de la frustración, el vacío de la pérdida, el calor de la rabia? No analices la historia que causó el dolor. Simplemente localiza la sensación física pura. Este es el dolor inevitable, el que no puedes controlar. Míralo como una sensación, no como un veredicto. Es tu herramienta para crear el espacio entre el dolor y la reacción. La segunda fase es la nomenclatura del deseo. Una vez que has aislado el dolor inicial, la pregunta es: ¿qué estoy deseando que sea diferente en este momento? El sufrimiento añadido, la segunda flecha, siempre es alimentado por taña, la sed, el deseo de que la realidad se ajuste a tu expectativa. ¿Deseas que esa persona te respete? ¿Deseas que el proyecto salga bien? ¿Deseas que el pasado sea diferente? Nómbralo. Reconoce que ese deseo, esa sed, es el upadana, el agarre que te está disparando la segunda flecha. Lo estás haciendo tú mismo. Al nombrar el deseo, desarmas su poder. Ves que es solo una energía, no una verdad inmutable. La tercera fase es el retorno a lo imparcial. Habiendo identificado el dolor inevitable y el deseo de que cese, la elección consciente es soltar el agarre. No tienes que aprobar la situación externa, pero sí tienes que renunciar a la exigencia interna de controlarla. Conscientemente, relaja la tensión en el cuerpo que identificaste en el primer paso. El dolor inicial no desaparecerá, porque es la primera flecha, pero el sufrimiento añadido se disuelve porque has retirado el combustible de la expectativa. Regresa tu atención a lo que es real y útil en el momento. La respiración, la tarea que tienes delante, la aceptación de la impermanencia, anicca. Este proceso no es pasivo. Es la acción más radical que puedes tomar. Requiere la valentía de sentir la primera flecha sin buscar refugio inmediato en la negación, la rabia o la victimización. La transformación no es un evento, sino la suma de estos pequeños respiros del observador. Recuerda la verdad de la segunda flecha. La vida siempre disparará la primera. Es la naturaleza de la existencia, es dukkha. Pero la paz no viene de detener esa primera flecha, sino de negarte con total convicción a disparar la segunda. Esa es tu elección, y es la única libertad que realmente posees. No dejes esta práctica para mañana, cuando crees que tendrás tiempo o calma. Practícala hoy, en el roce más pequeño, en la frustración más mínima. Es ahí, en el instante de la elección, donde se gana la guerra interna. Si esta visión te ha ofrecido claridad y te ha mostrado un camino más firme, te invito a unirte a la comunidad de la llave del iluminado suscribiéndote, para que esta enseñanza, la más antigua y vital, continúe extendiéndose.
Comparte esta perspectiva con aquellos que luchan en silencio. La transformación es posible, pero comienza con esa pausa, ese respiro. Te veo en el camino.